me toca mucho la escritura, dice, pero queremos que cada uno de ustedes, dice, muestre este mismo esmero. ¿Sabes? Y esto no es para desanimarnos. Si no hemos trabajado o no hemos laborado en la casa de Yahweh, siempre, voltea con la persona que está a tu lado y dile, trabajo siempre va a haber. En alguna cosa, en alguna área, pero siempre, a veces es trabajo. Y siempre se va a requerir trabajo, dice la palabra de Yahweh, dice, por eso dice, deseo que muestren ese mismo esmero, dice, y que continúen, dice, y siendo imitadores de aquellos que trabajan. A esto el Padre nos ha llamado, a servir en la casa de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Para eso el Padre ha escogido nuestras vidas para el servicio. Ese es nuestro plan y ese es nuestro propósito delante de Él principalmente. Nuestra vida tiene un propósito y tiene un plan dentro de las manos de Yahweh, que ese plan y ese propósito es que tú y yo podamos ser imitadores de Él, que seamos hacedores de su palabra, pero que seamos servidores también de Él. Un discípulo es esencialmente una persona, es un seguidor, precisamente es un imitador ¿de quién? De Él. No es el contexto que tú y yo conocemos como discípulo. Muchas veces tenemos el concepto de discípulo de pensar que porque asisto a un seminario, voy a una clase, voy y me gradúo de tal lugar, de tal clase, significa que soy completamente discípulo. Es totalmente todo lo opuesto. Porque tú y yo venimos de una mentalidad o de una mente muy occidental, donde es muy a la ligera muchas veces hablar de discípulo, es decir, que escucho o conozco la palabra de Yahweh porque la conozco, porque la escucho, estoy estudiado, soy un discípulo. No es de esa manera. Un discípulo en su contexto hebreo es un talmidín. La palabra talmidín significa discípulo. Un discípulo es aquel que es seguidor. Es lo que Yeshua dijo, porque nadie puede llegar a ser, dice, nadie está por encima de su maestro. Por encima de su maestro, dice, nadie está por encima de su maestro, dice, sino toda persona que se ha preparado y capacitado llegará a ser entonces, una vez que es una persona que se somete a su discipulador, a su maestro, que es obediente a su maestro, que es imitador a su maestro, que hace lo que el maestro hacía, que camina en los pasos que el maestro camina, dice, entonces llegará a ser como su maestro, no antes. No puede haber discípulos si no hay una vida sometida. Muchas veces hablamos de discípulos y decimos, es que yo no me someto a esta persona, al único que yo me someto es al Dios Todopoderoso, a quien amo y sirvo. No, amado, no es de esta manera, porque si no podemos sujetarnos a una autoridad terrenal que Yahweh ha puesto sobre esta tierra, mucho menos podemos sujetarnos a alguien que tú y yo no vemos que está en los cielos. Es de esa manera. ¿Cuántos podemos entenderlo? Eso es un discípulo. Es una persona que se somete, que es obediente. Papá, mamá, tú eres discipulador de tus hijos. Tus hijos los son discípulos tuyos. Esas son características. El discípulo se somete a la voz de su autoridad. En este caso, mamá y papá. Hijos no se gobiernan solos. Tenemos una autoridad terrenal que Yahweh ha puesto sobre esta tierra, que nos guste o no nos guste, es la autoridad que Yahweh nos ha dado terrenal sobre esta tierra. Y a la medida que tú y yo amamos a nuestros padres terrenales, es la misma manera y el mismo grado de obediencia y de amor que tú y yo mostramos a Yahweh que está en los cielos. Muchas veces así piensa el joven. ¿Cuántos de aquí somos hijos? Dice la misma palabra, lo enseña de esta manera. Es el quinto mandamiento. Dice, ama a tu padre y a tu madre. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, y largura de años tendrás sobre esta tierra. ¿Cuántos queremos tener largura de años? ¿Cuántos queremos llegar a una vejez? No en achaques, en aflicciones, sino una verdadera vejez. Que podamos gozarla y disfrutar esa vejez que Yahweh tiene para nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Honrar a nuestros padres y a nuestros padres únicamente. Y me gusta que la palabra de Yahweh no especifica, como todos decimos, es que mi papá es así, mi mamá es así. No, Yahweh no hace excepción, dice simplemente honra a tu padre y a tu madre y largura de años. ¿Qué es nuestra
de nuestra parte es ser obedientes a aquello que Yahweh establece en su palabra. Porque tú y yo tenemos que saber algo. Estamos viviendo tiempos y días muy difíciles en esta hora y en este lugar o en esta época en la que tú y yo estamos viviendo. Los tiempos son difíciles y ¿sabes una cosa? Los tiempos no van a mejorar. No es que sea portador de malas noticias, pero las cosas no van a cambiar. La misma palabra de Yahweh dice que todo esto tendrá que acontecer porque eso marcaría el retorno o la hora de su regreso o de la venida de nuestro amado Mesías. Las cosas, te lo voy a poner muy simple, las cosas tienen que empeorar. Lo que tú y yo leíamos en Mateo capítulo 24, dice que sucederían tantas cosas, terremotos, dice, y uno al otro te llegaría, dice que habría muerte y tantas cosas, dice, y uno dice, Padre, hay que orar. No estoy diciendo que el orar no pueda cambiar las cosas, pero lo que está preparado y que tiene que acontecer, va a acontecer queramos o no queramos. Porque esto marca el tiempo o la hora o la venida de nuestro amado Mesías sobre esta tierra. Y la misma palabra de Yahweh dice, porque en los últimos días, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, desobedientes a sus padres, arrogantes, blasfemos, dice, y tantas cosas, y da una lista muy grande. Dice, teniendo comezón de escuchar, dice, acumularán maestros para sí mismos, dice, porque tendrán comezón de escuchar lo que ellos quieren. ¿Sabes que en la última hora o en esta hora es muy común ver a gente que dice, no me gustó cómo se habló aquí, mejor me salgo y me voy a este otro lugar, porque en este lugar me hablan lo que yo quiero escuchar? Y esto te estoy hablando cuando es respecto a la palabra de verdad que Yahweh tiene establecida en esta palabra. A la gente o a la persona que no le gusta de la disciplina, es muy fácil salirse de un lugar y decir, bueno, me voy a otro lugar donde es más ligero, más suave, donde no me tengan que decir nada, donde se me trate así y esté así de esta manera, y ahí estoy tranquilo. Pero en el momento que se me diga algo, hay otro lugar que puedo yo asistir. No es así. ¿Sabes que muchas veces el enemigo, ¿sabes quién es el principal enemigo? No tenemos que ir muy lejos, ¿verdad? Para voltear a ver quién es nuestro enemigo, no. ¿Sabes que nuestro principal enemigo somos nosotros? Nosotros mismos somos el principal enemigo de nuestras vidas. Y déjame leerte, vamos a leer, y voy a dar yo creo los puntos. Segunda de Pedro capítulo 3, y permítanme leer toda esta escritura de Segunda de Pedro capítulo 3. ¿Cuántos sabemos o cuántos de nosotros sabemos que por gracia hemos sido salvos? Es por su gracia, por su gesed, por su misericordia, que todos nosotros hemos sido salvos. Y esa salvación que hemos recibido, déjame ponerlo de esta manera, la salvación que hemos recibido de Él no es una licencia para continuar en el pecado, sino que es su gracia la que nos ha hecho salvos y es por su misericordia. Su gracia es algo que tú y yo no merecíamos. Dice que la palabra de Yahweh que tú y yo estábamos perdidos. Dice la palabra de Yahweh, dice que Romanos, que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y la dádiva de Elohim es ¿qué? Vida eterna. Y en eso tú y yo nos encontrábamos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra en el libro de Efesios. Nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por su gracia, dice la palabra, hemos sido salvos. Era algo que tú y yo no merecíamos de parte de Él. En la gracia que fue derramada sobre nuestras vidas es la que hizo que nuestras vidas pudieran ser acercadas a Él. Fue un regalo, un favor tal vez inmerecido, podríamos llamarle de esta manera, algo que tú y yo no merecíamos porque éramos pecadores. Pero así de grande y infinito fue el amor del Padre, que entregó a su único Hijo por amor a nosotros, para que todo que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese infinito amor que el Padre derramó y que entregó a su Hijo unigénito por amor a nosotros, es la que nos acercó a su pacto. Porque dice la palabra de Yahweh que no hay otro mediador entre Elohim y los hombres. Y cuando hablo de Elohim, estoy hablando de Dios Todopoderoso. El único mediador entre Elohim y los hombres es ¿quién? Es Yeshua. Y cuando hablamos respecto a Yeshua, estamos hablando de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y por ese sacrificio que Él hizo,
Él fue el mediador para que tú y yo pudiéramos tener una libertad, como dice la palabra de Yahweh, que acerquémonos confiadamente hasta el trono de nuestro Padre para hallar gracia en el oportuno socorro. Así como dice la palabra, por medio de ese sacrificio tú y yo tenemos acceso libre delante de la presencia del Padre por esa sangre que fue derramada en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos? Por eso es muy importante el haber recibido. No quiero decir haber recibido, porque eso de haber recibido es como si fuera yo tan importante y le dije al Padre, ¿verdad? Soy tan importante que yo decido escogerte a ti. Dice la palabra de Yahweh, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, ¿verdad? Así es que a veces tendríamos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Es que yo le acepté. No, yo no le acepté. Él me escogió a mí para empezar. Porque eso como si yo le escogí es como que soy tan importante y te di la oportunidad de que entraras a mi vida y a mi corazón. No es de esa manera. Él nos escogió a nosotros. ¿Cuántos podemos entenderlo? Y ese es un privilegio. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el que Él nos haya escogido a nosotros es un privilegio. Y ese privilegio tiene consigo una gran responsabilidad de ser imitadores de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y eso es un compromiso, es una responsabilidad de parte nuestra, para todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra, esa sangre que fue derramada nos dio, vamos a decirlo de esta manera, nos dio el acceso o nos abrió las puertas para tener comunión delante de nuestro Padre Yahweh. Número uno. Y esa gracia que fue derramada sobre nuestras vidas fue ese favor inmerecido que no merecíamos ser salvos, pero por esa gracia, por ese favor inmerecido, Él pagó el precio de nuestros pecados. ¿Cuántos podemos entenderlo? Pero hasta ahí, voltea con la persona que está a tu lado y dile, hasta ahí llega su gracia. Hay cosas que la gracia puede hacer y cosas que la gracia de Él no puede hacer. Y tú dices, ay pastor, ¿y cómo es eso? Sí, lo vamos a ver, si el Padre nos da el tiempo. Vamos rápido, 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer todo el capítulo. Dice, amados, esta es ya la segunda carta. Fíjate lo que dice, esta es ya la segunda carta que os escribo. Dice, amados míos, esta es la segunda epístola que les escribo, en las cuales recuerdo estas cosas para estimular su limpia conciencia. Fíjate qué interesante. A veces es necesario que se nos recuerde para estimular ¿qué? Nuestra conciencia. Hay veces que tú y yo podemos decir, ay, es que esto yo ya lo sé. Bueno, dice el apóstol Pablo, dice, a veces es necesario recordar estas cosas para estimularlos. Hay veces que necesitamos que aunque ya conocemos y ya sabemos algo, es necesario que se nos tenga que recordar para que se nos estimule y en estimular nuestra conciencia podamos ser hacedores de ello. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? Dice, vamos a continuar. Dice, para vosotros, dice, en sincero entendimiento, dice, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento de Yahweh, el Salvador, declarando por vuestros apóstoles. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que nuestros padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Qué nos enseña para nosotros? Dice, desde que nuestros padres durmieron, dice, en los últimos días vendrán hombres burladores con su sarcasmo, ¿qué dice? Siguiendo sus propias pasiones, sus propios caminos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Dice, porque desde que nuestros padres durmieron, todo continúa desde el principio. ¿Qué significa dormir? La palabra dormir significa, es un estado, no es en sí en un sentido de estar dormido, como podemos interpretarlo como algo literal, sino estar dormido es esperando o aguardando la venida de nuestro Adón, de nuestro Mesías. Recuerda cuando Yeshua iba a la casa de Lázaro, dice, y le decían, es que está muerto. ¿Qué es lo que dijo Yeshua?
Yeshua sabía y conocía que Lázaro estaba muerto, pero ¿qué dijo? Él está durmiendo. Él está esperando, Él está guardando. Dice, desde que nuestros padres durmieron, dice, todo continúa igual. En los últimos días, lo que la palabra, o Pedro está diciendo, dice que vendrán hombres burladores con su sarcasmo, diciendo, ¿y dónde está? Es cuando tú dices, ¿sabes una cosa? Tenemos que vivir una vida de tal santidad y de tal rectitud delante de Yahweh con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, porque dice la palabra de Yahweh que sin santidad es imposible verla a Él. Y uno dice, y aquel que muchas veces tiene la gracia como una licencia para pecar, dice, no importa cómo viva mi vida. Una vez que yo ya he aceptado la sangre del Mesías sobre mi vida, sobre mi corazón, no importa cómo viva, yo ya soy salvo. No es de esta manera. Porque muchas veces es el concepto y es el pensamiento que tenemos. Dice, vendrán hombres burladores. Hay gente que dice, ay, ¿a poco va a venir? Hay gente que actúa así. Hay gente que es sarcástico. ¿Sabes qué es sarcástico? Burladores, de cierta manera. O que dicen algo y te lo dicen con tal sarcasmo, de tal manera. Dicen, sí, ¿a poco? Ay, no sabía que iba a venir, ¿a poco? Eso es muchas veces actuar con sarcasmo. Y así actúa la gente muchas veces. Dice, y en los últimos días, dice, así actuará la gente, dice, con su sarcasmo, burladores, dice, caminando en sus propios deseos y en sus propias pasiones. Lo único que les interesa es vivir mi vida, y si tengo una vida nada más hay una, y la tengo que gozar y la tengo que disfrutar. Y mira lo que continúa diciendo, versículo siguiente. Versículo 5 dice, pues en cuanto dicen, dice, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida, dice, del agua, establecida entre las aguas por la palabra de Elohim, por lo cual el mundo entonces fue destruido siendo inundado con aguas. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y para la destrucción. Me encanta lo que dice, para la destrucción de los impíos. Ahí hay dos cosas que podemos tocar de paso. La palabra de Yahweh dice que los justos heredarán ¿qué? La tierra. Muchas veces tenemos el concepto o el pensamiento que los que salimos somos nosotros y los que se quedan son todos los pecadores. Pero aquí dice la palabra, dice que los cielos y la tierra están reservados para el juicio, para la destrucción final. ¿Para quién? De los impíos. Yeshua dijo, es necesario que el trigo y la cizaña crezcan ¿qué? Juntos. Pero se llegará el tiempo donde Él pasará la hoz y recogerá a todo lo que es suyo. ¿Cuántos entendemos? ¿Cuántos sabemos que esto nos habla de una vida de integridad delante del Padre para nosotros? Mira lo que continúa diciendo, dice, para el juicio de la destrucción de los impíos, dice, pero amados, no ignores esto, que para Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Yahweh no se tarda en cumplir su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Su tardanza, di conmigo, lo que yo miro como tardanza es un tiempo para nuestra salvación. Dice, no ignoren esto, que para Yahweh un día es como 1000 años y un día como 1000 años delante de Él. Dice, Yahweh no se tarda en cumplir sus promesas, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente ¿para quién? Me llama la atención que dice para con vosotros. No dice para con todos, dice para con vosotros. ¿A quién está hablando? Aquellos que creemos. ¿En quién? En Él. ¿Sabes que hay cosas que Él necesita arreglar en nuestras vidas? Y hay cosas que Él necesita trabajar, obrar en nosotros. Cosas que a veces tendríamos que haber dejado y no las hemos hecho a un lado. Cosas que a veces están estorbando nuestra relación, nuestra intimidad delante de Él. Recordemos lo que Yeshua dijo a sus discípulos. Cuando habló a Pedro, le dijo a Pedro, es necesario que te lave los pies. Y Pedro le dijo, no, maestro Adón, no me lavarás los pies a mí. Y Yeshua le dijo, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y eso nos habla de nuestro andar. Tal vez ya olvidemos lo que es pecado,
Pero a veces nuestro andar, nuestras elecciones, nuestras preferencias nos apartan y nos alejan de los caminos de Yahweh. Y que esas cosas necesitan ser lavadas y sacadas de nuestras vidas, de nuestros corazones, para que tú y yo podamos servirle plenamente a Él. Muchas veces, ¿sabes que cuando venimos a los pies y a los caminos de Él, muchas veces tenemos que abandonar nuestros hábitos, nuestras elecciones, nuestras preferencias, nuestro lugar de reunión, el lugar donde nos reuníamos con todos los demás? Donde muchas veces tenemos que dejar amistades, hacerlas a un lado. Y uno dice, no, ¿cómo voy a dejar mis amistades? Déjame decirte algo, la palabra de Yahweh dice, conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos, dice la palabra. Si el fin y el propósito de reunirme, de congregarme con mis amistades, con las personas de mi núcleo familiar que convivo a diario, no es con el fin y el propósito de que yo los pueda ganar para los caminos de Yahweh, si no lo hago yo, tarde o temprano, ellos terminarán por sacarme a mí de las cosas de Yahweh. Así es. Amén. A veces no se escucha mucho amén, ¿verdad? Porque a veces tenemos el mal concepto de lo que es un amigo. ¿Quién me puede decir lo que es un amigo? El mundo tiene un mal concepto. Una vez escuché a alguien, tenían una conversación y una discusión, dice, y es que tú ni pareces, no me acuerdo si dijo mi hermano o no sé qué, ni pareces, no dijo, ni pareces mi amigo. Porque nada más me estás diciendo y diciendo todo y hasta parece que te caigo mal. Y yo iba a meter mi cuchara ahí, ¿verdad? Y decir, precisamente porque te ama, por eso te lo dije, te lo dice. Dije, no, yo soy ajeno a la plática, dije, yo no digo nada. Porque muchas veces pensamos, y decimos, no, esta persona sí es mi amigo, sí es mi compadre. ¿Por qué? Porque todo lo que quiero hacer me dice, sí, vente, vamos. Y vamos a hacer, y a veces el joven dice, es que este es mi amigo, ¿por qué? Porque me dice todo lo que yo quiero hacer, me dice, sí, estás bien. Ese no es amigo. Dice la palabra en Proverbios que mejor son los besos, mejor son los besos, dice, del enemigo, que los chicotazos, si tú quieres, del amigo. ¿Por qué? El amigo es aquel que te va a decir tus verdades. El enemigo tuyo, lo que uno llama como amigo, ese es enemigo. Es aquel que te va a solapar todo lo que tú quieres hacer. Y a veces pensamos que ese es el amigo. No, ese no es el amigo, porque la primera que caes en un problema fue él, yo no. Ese no es amigo. Por eso dice la palabra en Proverbios, dice que mejor son los besos ¿de quién? Los besos del enemigo, lo que uno mira que a veces como bueno y dice, ay, es que me dice todo lo bueno. No, eso no es amigo. Porque esta manera es así. Muchas veces tenemos que renunciar a cosas, primeramente por servirle a Él, con nuestras vidas, con nuestros corazones. Dice, continúa diciendo, dice, ¿dónde me quedé? Dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que uno mira como tardanza es un tiempo de arrepentimiento y un tiempo de Teshuvah delante de Él. Yahweh no se ha tardado, Él está dando una prórroga. Y habla a nosotros. ¿Cómo están nuestras vidas? Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo están nuestras vidas el día de hoy? Si en este día y en esta hora Él viniera por su pueblo. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para ese tiempo si Él viniera hoy? ¿Cómo están nuestras actitudes? ¿Cómo está mi relación con mi esposo, con mi prójimo, con mi hermano, con mi amigo? ¿Cómo está la relación de unos con otros? ¿Guardo rencor, envidia en mi corazón, engaño delante de alguien más? Porque eso no nos tomará. ¿Cómo están nuestras vidas el día de hoy? Si este día viniera, ¿cómo está nuestra relación en este día? Nuestra vida el día de hoy. Dice, pero el día del ladrón vendrá, dice, como ladrón, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellos serán quemadas. Wow.
Dice, pues todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no deben de ser vosotros? Dice, ¿qué clase de personas no deben de ser ustedes o nosotros en santa conducta y piedad? ¿Cómo tenemos que conducirnos? En santa conducta y piedad. Esperando y apresurando la venida de Yeshua, del Elohim, en el cual los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se fundirán nuevamente, dice, por el calor de ellos. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales, dice la palabra de Yahweh, mora ¿qué? Su justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardan estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él en paz, en shalom, sin mancha e irreprensibles. ¿Cómo tenemos que ser hallados nosotros? Por tanto, amados, puesto que aguardan estas cosas, ¿cuántos aguardamos? Déjame hacer esta pregunta. ¿Cuánto aguardamos la venida de Él? ¿Cuántos anhelamos que Él venga? Aún cantamos el cántico y decimos que venga el Mesías, lo queremos ya, o que venga ya lo hemos tocado. ¿Sí nos recordamos? Todos aguardamos la venida de Él. Y quien aguarda y espera la venida de Él, ¿qué dice la palabra de Yahweh? Procurar con diligencia ser hallados en Él en paz. ¿Qué significa en paz? En shalom, no en pleito los unos con los otros, no en discusiones dentro de la casa, pleito, sino en paz, en shalom, dice, sin mancha e irreprensibles, sin tacha alguna, por decirlo de esta forma, y considerar la paciencia de nuestro Adón como salvación. Dice, considerar la paciencia de Él. ¿Cuántos sabemos que Él ha sido paciente? Dice, considerar la paciencia de Él como salvación, tal como os escribo también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas en esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, en los que ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Esto es así aún hasta el día de hoy. ¿Quién conoció a Pastor Hugo? De bendita memoria. Yo no sé si tú te recuerdes, pero él decía, el texto fuera de su contexto es puro pretexto. ¿Qué te quiero dar a entender con ello? Si me vas a hablar de una parte de las escrituras, no tomes simplemente lo que se acomoda a ti, lo que se te acomoda a tus preferencias, a tu vida, a tus elecciones, y digas, la palabra de Yahweh dice así. No, continúa leyendo todo lo que dice el contexto de las escrituras, para que podamos venir a la luz y a la verdad de la palabra de Yahweh. Yo te puedo decir, te voy a dar un ejemplo muy simple para poder avanzar. Yo te puedo decir y puedo declarar, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece, o puedo decir simplemente, si dice la palabra de Yahweh que si digo a este monte, muévete de aquí a allá, este monte se moverá. Y que pida cualquier cosa y yo la recibiré de él. Y esa es la promesa y me puedo agarrar de esa promesa. Sí, pero si voy yo a la escritura de primera de Juan, capítulo 3, dice la palabra de Yahweh, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si guardamos sus mandamientos, Él es fiel y justo. Dice la palabra de Yahweh, dice, y todo lo que pidamos en Él, dice, Él nos lo concederá. Ah, ahí cambió. ¿En qué sentido? En que no es simplemente declara, pide y declara y pelea y guerrea todo lo que tú quieras y declara la promesa y la bendición de Yahweh, que todo lo que pido Él me lo dará. Ah, sí. ¿Y dónde quedó lo que dice primera de Juan? Dice que esta es la confianza que tenemos en Él. Si guardamos sus mandamientos, pidamos cualquier cosa y todo lo que pidamos, Él nos lo concederá. Tiene algo condicional. Ya no es simplemente pide, pero en el que Él nos dé todo lo que tú y yo pidamos, tiene una condición, y esa condición es de ser guardadores de esta palabra de Yahweh. Si no la guardo y no soy hacedor de esta palabra, puedo seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo y decir, ¿por qué Yahweh no me da? Porque no la guardo. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén por ello? Es condicional. ¿Por qué crees que se mira mucha derrota dentro del pueblo evangélico o dentro del pueblo de Yahweh? Y tú puedes mirar la gente clamando y pidiendo,
Pero ¿cómo está la vida? ¿Cómo está nuestra vida interior, nuestro ser, nuestra persona delante de Él? Porque si mi vida camina en una incongruencia a los caminos de lo que la palabra de Yahweh dice, podré pedir y podré desear y podré anhelar, pero nada recibiré. Porque primero dice la palabra de Yahweh, dice, hay hombre que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Lo que yo como persona, como hombre, digo, ay, es que si mejor hago así, y me conduzco así y hago así como dice la palabra de Yahweh, y mejor actúo de esta manera, de esta forma. Su palabra yo sé que dice así. Y nos puede mostrar la palabra de Yahweh, dice, un mandamiento, podemos tomar un mandamiento, y dice, no añadirás medida falsa o pesas falsas. Es una ley, es un mandamiento. Y la palabra dice, no añadirás medida falsa ni nada de ello. Yo puedo decir, el que es comerciante, pero nada afecta si yo altero un poquito la máquina y le ajusto un poquito allí, un poquito allá. O aquel que va a vender un carro y dice, pero pues nada más le echo un aditivo nada más para que cuando jale de aquí la persona que me lo compre se lo lleva y ya lo que le pasa en un mes, pues ya le pasó a él, no me pasó a mí. Yo se lo vendí en perfectas condiciones. No estoy siendo honesto ni actuando en rectitud a lo que la palabra de Yahweh dice. Y el no actuar en rectitud, en obediencia a esa palabra de Yahweh, nada me saldrá bien. En los exámenes, el joven, yo no sé aquí, pero allá a veces se utilizaba lo que le llamaban mucho lo que eran los acordeones. Y el joven dice, pastor, ¿de qué me está hablando? Yo no conozco eso. Te lo voy a poner, ¿verdad? Para el que se muestra ajeno a ello. Era que todos te daban las preguntas y todas las preguntas que tú pensabas estaba el joven ahí. Y las escribía y era bienaventurado si tenías la letra bien pequeñita, así como el tamaño de una hormiga. Ya eras bienaventurado delante de todos porque todo te cabía en ese pedacito de papel. Y ya si lo pegabas detrás de algo más y mostraba la calculadora y luego le daba la vuelta. ¿A quién se engañaban? O si lo hicimos, ¿a quién nos engañábamos? No engañábamos a nadie más, nos estamos engañando a nosotros mismos, o quien lo hacía se engañaba a sí mismo. Porque no actuaba en rectitud y en rectitud a lo que tenía que hacer. Tú y yo podemos estar en este día, pero ¿sabes quién es el único que nos conoce? Él. Dice la palabra de Yahweh, dice que Él es el que da al hombre según sus caminos y según sus obras. Dice que los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra y mirar a todo lo que en ello hay. Podré engañar a mi prójimo, podré engañar a mi hermano, podré engañar a cualquier persona, pero ¿sabes qué es mi mayor temor? Que a quien no puedo engañar es aquel que sus ojos están puestos sobre mi vida. No hago esto ni actúo de esta manera, no porque me vaya a ver el mundo o porque los demás me vayan a ver. Actúo y soy de esta manera porque hay alguien a quien no puedo engañar, que son los ojos de Yahweh que están puestos sobre mi vida. Y aunque el mundo te pueda decir, haz así y sal de tu problema, sal de tu aflicción. A veces en nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras aflicciones, es muy fácil poder decir, es que este es el momento en el que no puedes actuar con tanta rectitud delante de Él. Este es el momento para que tú puedas salir de tu problema. ¿Sabes una cosa? Salgo del problema en ese instante, pero en el momento que salgo de mi problema, en ese instante me meto en un problema delante de Él. Porque dice la misma palabra de Yahweh, dice que cuando Él mira que los pasos del hombre justo le son agradables y rectos delante de Él, Él hará que aún sus enemigos estén en paz con Él. ¿Quién es el que trae todo en paz y en shalom? Él. ¿Y en base a qué? A ser guardadores de esta palabra. Y esta palabra, ya no voy a poder entrar en lo demás, voy a continuar la siguiente. Esta palabra yo no la puedo guardar solo. ¿Sabes por quién es el único que yo puedo guardar esta palabra? Por Yeshua. Si yo no tengo a Yeshua, si tú le quieres llamar a Jesús en mi vida y en mi corazón,
y no le tengo a Él plenamente en mi vida y en mi corazón como el todo, como el amo, como el dueño de mi vida, difícilmente me podrá ser difícil guardar esta palabra. Porque dice la palabra de Yahweh, dice, sus mandamientos, dice, porque sus mandamientos no son gravosos. No hay amor que no pueda resistirse a tal petición que pueda venir de su amado sin que nos pueda ser pesado para nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando el joven o la jovencita se enamora de alguien? Y está tan enamorada por aquella persona y puede llegar tan cansada y le dice, hijo, ¿cómo estás? Hijo, estoy rendido, estoy bien cansado. Y suena el teléfono. ¡Ring! ¿Quién es? Ay, es fulano de tal. Dice que no puede. No, sí, ahí voy. Pues no, que estabas tan cansado y tan agotada, o tan agitado y tan cansado. Pues sí, pero por el amor que siente hacia esa persona, ¿qué es lo que pasó? Adiós cansancio, adiós pesadez, y se levantó y se arregló y se fue y se levantó y tomó el baño y se fue. ¿Por qué? Por el amor. Por eso Yeshua dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. Cuando está verdaderamente el amor de Yeshua en nuestras vidas y en nuestros corazones, y verdaderamente está ese genuino amor en cada uno de nosotros, no hay mandamiento que se nos sea tan grande y tan imposible para guardar, que podamos decir, esto me es imposible. Que si Él dice, ama a tu prójimo, amo a mi prójimo, porque no porque yo lo quiera hacer o porque yo lo siento, nunca vas a sentir amar a alguien que odias o que te hizo algo. Esa es una ironía. La gente dice, es que yo lo voy a perdonar cuando yo sienta. Nunca vas a sentirlo perdonar, porque constantemente eres hombre y eres carne y siempre te vas a estar acordando de lo que esa persona te hizo todos los días y el resto de tu vida. ¿Sabes cuál es la principal arma delante del enemigo cuando esos pensamientos vienen y nos invaden? Haz algo por la vida de esa persona que tú no quieras. Aleluya. ¿Sientes que no puedes amar a esa persona? Da un obsequio. Y en ese momento que tú y actuamos de esa manera, sabes que rompemos toda cadena del enemigo que se ha querido levantar en contra de nosotros y muchas veces traer raíz de amargura a nuestras vidas. La falta de perdón trae amargura. Amén. Vamos a ver qué es lo que la gracia, ¿sabes? Si algo podemos poner de antemano en este día, su gracia. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no es una licencia para continuar en el pecado. Y lo voy a resumir de esta manera y la siguiente semana continúo. Su gracia puede obrar y puede trabajar de todo lo que tú y yo hemos hecho en nuestras vidas pasadas hasta el día de hoy, cuando tú y yo venimos delante de Él y le recibimos en nuestras vidas y en nuestros corazones y somos lavados por esa sangre del Mesías en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero una vez que esa sangre nos ha lavado a cada uno de nosotros, de ese momento en adelante, la gracia de Él ya no actúa. La gracia de Él actúa desde lo que éramos hasta el día que fuimos bañados por esa sangre que pagó el precio de nuestros pecados. Pero esa gracia no termina o no seguirá siendo efectiva desde el momento que tú y yo le conocemos para continuar en una vida de pecado. Ahí en ese momento se acaba o se anula la gracia de Él. Porque hay cosas, déjame decirte, que la gracia de Él puede hacer en nuestras vidas. Pero hay cosas que la gracia también no puede hacerlas. Y eso es lo que corresponde en nuestras vidas delante del Padre. ¿Cuántos de aquí le amamos a Él con toda nuestra alma y con todos nuestros corazones? ¿Cuántos podemos decirle, Padre, danos un corazón para ser obedientes a tu palabra? Que sea tu amor genuino en cada uno de nosotros, que nos impulse, que nos empuje a poder ser hacedores de ti, de tu palabra. Que así como dice, Padre, tu palabra en el libro de Romanos, que solamente algo tienes en contra de nosotros,
que hemos abandonado y dejado nuestro primer amor. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre Yahweh, gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en este día. Padre, gracias, Padre, por este servicio, Padre, que nos has dado y que nos has entregado. Gracias, Padre Yahweh, que eres tú quien ha derramado, Padre, aceite fresco en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre Yahweh. Y de todo nuestro corazón, Padre Yahweh, te pedimos, perdónanos, Padre, en esta hora. Si hemos fallado, Padre. Si hemos abandonado, Padre Yahweh, ese primer amor que el cual nos cautivó y nos enamoró, Padre, hasta nuestras entrañas, hasta nuestras vidas. Perdónanos, Padre, si nuestras elecciones y nuestras preferencias nos han apartado y nos han alejado, Padre, de una vida de intimidad, Padre, y de relación contigo. Padre, perdónanos en esta hora. Y que sea ese amor genuino, Padre, derramado en cada uno de nosotros, que nos permita, Padre Yahweh, ser hacedores de tu palabra. No simplemente oidores de ella, Padre, sino hacedores, Padre, de tu palabra. Que la palabra que tú diste a Josué, Padre, en los tiempos, Padre, de tanta dificultad y los tiempos de tanto reto que Josué, Padre, tenía delante de él, Padre, no son tan diferentes y no somos tan ajenos, Padre, a ese tiempo y a esa época. Vivimos, Padre, tiempos difíciles, tiempos en los que se requiere, Padre, firmeza y decisión en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a tener ese corazón de ser amadores de ti y amadores de tu palabra. Que no haya, Padre Yahweh, mandamiento que sea tan gravoso para nuestras vidas, en nuestros corazones, que no podamos cumplir por el amor que te tenemos. Que si tú nos dices perdona, Padre, en tu palabra, podamos perdonar. Que si tú nos dices ama, podamos, Padre, amar sin juzgar, Padre, a quien amamos. Padre, que si tú nos dices, Padre, demos, que podamos dar, Padre, a aquel que está en necesidad y a aquel que lo necesita. Ayúdanos, Padre, que podamos ser discípulos, Padre, tuyos, seguidores tuyos, amando, Padre Yahweh, como tú amas, y siguiendo, Padre, tu caminar, tus pasos detrás de ti. Danos, Padre, un corazón genuino que te pueda amar por sobre todas las cosas y que podamos ser, Padre, hombres y mujeres hacedores, Padre, de tu palabra y no simplemente oidores. Porque tu palabra dice que cuando hacemos estas cosas y nos ocupamos en ellas, tú harías prosperar nuestro camino. Gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora y en este tiempo, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Muy simple, que a veces ya conocemos, pero de tanta verdad para nuestras vidas, que al guardarlas o caminando en ellas, podemos asegurar nuestra salvación delante de Él. Dice la palabra, y me toca la palabra, dice que los cielos y la tierra están reservados para el tiempo de la destrucción de la ira, pero siendo hacedores de esta palabra y guardadores de esta palabra, con ese amor que es Yeshua derramado en nuestras vidas, haciendo estas cosas, sabes que tú y yo seremos apartados de esa ira que habrá de venir sobre esta tierra. ¿Cuántos queremos ser guardados en el hueco de su mano? La palabra dice que en los últimos días habrá hombres burladores. Habrá gente que podrá escuchar el mensaje, que podrá decir, falta mucho para que Él venga. Pero el día cuando Él venga es donde tú y yo estaremos firmes, como dijo Yeshua, levantando, irguiendo nuestras cabezas, porque el tiempo de nuestra redención está cerca. Amén.